Muchas gracias por su asistencia. No sé si todos son estudiantes, son profesionales, estudiantes. ¿Me escuchan bien aquí? Sí, muy bien. Bueno, vamos a ver 4 puntos importantes en la ventilación mecánica. Primero vamos a ver principios físicos del intercambio gaseoso, criterios de intubación, secuencia de intubación rápida, programación básica de ventilación mecánica e invasiva. El último tema es en sí ya programar el ventilador cuando ya está conectado el paciente. Lo anterior es fisiología natural o básica para comprender nuestra propia respiración y los gases que inspiramos y exhalamos, ¿no? El principal gas que inspiramos es el oxígeno, ¿no? Y el que expiramos es el dióxido de carbono. Ahorita vamos a ver esta parte importante de los gases y el intercambio gaseoso. ¿Tiene el punteador? No sé si ya lo conectaron a la toxina. Muchas gracias. Ok, perfecto. Entonces vamos a iniciar con el intercambio gaseoso. En el intercambio gaseoso a nivel alveolar sucede algo que se llama hematosis, donde entra oxígeno y sale dióxido de carbono de la sangre, ¿no? Entra oxígeno a la sangre y el dióxido de carbono, producto de la metabolización de la energía, y el oxígeno ya se fue a los tejidos. ¿Qué sale de esa energía? El dióxido de carbono, que va directamente al pulmón nuevamente esa sangre para otra vez hacer ese intercambio, ¿no? Que salga dióxido de carbono y entre oxígeno. Porque en la sangre, en el cuerpo tenemos sangre oxigenada y sangre no oxigenada. Entonces el oxígeno proviene del aire, en la cual está concentrado en un 21% de las presiones atmosféricas. Eso es algo muy importante que siempre recordemos. Hay un porcentaje de gas en el aire del oxígeno del 21%, ¿no? Y las presiones atmosféricas totales, que vamos a ver más adelante, qué importancia tiene esto en el ventilador. Porque un ventilador mecánico, además de meter volumen de aire, da presiones atmosféricas en el pulmón, ¿no? Nos da presiones pulmonares. Entonces es transportado este aire a través de la vía respiratoria superior e inferior para así culminar en los alvéolos y difundirse hacia los capilares pulmonares y se ha distribuido y así ser utilizado a nivel mitocondrial. Entonces todo ese oxígeno va a lo que es a la respiración celular, donde la mitocondria, donde lo utiliza como energía celular también. Entonces aquí vemos la importancia de nuestro aparato respiratorio, desde la laringe, nuestra tráquea, luego nuestros bronquios primarios, bronquios secundarios, los bronquios terciarios y los bronquiolos. Ya después de los bronquiolos vamos a encontrar lo que son los alvéolos. Entonces en los alvéolos es donde sucede lo que es el intercambio gaseoso, que es la hematosis. Solamente ahí. Los demás estructura que viaja el aire, el volumen, en mililitros de cantidad de aire. Entonces en lo que es en el alvéolo es donde sucede el intercambio de oxígeno por dióxido de carbono, ¿no? Entonces, para que esto se logre, existen presiones internas en lo que es en el alvéolo y lo que es en las capilares sanguíneos que pasan a ser pegados al alvéolo, donde vamos a ver la presión de dióxido de carbono y presión de oxígeno, que es la PCO2 y la PO2. Entonces la velocidad de fusión de estos gases es importante y depende en su mayoría de su presión parcial, y eso se calcula multiplicando su concentración por la presión total ejercida por los gases, y los gases se difunden desde áreas de alta presión parcial hasta áreas de baja presión parcial. Eso se le llama difusión. Entonces, como ven, el alvéolo está separado y lo que es el capilar venoso está separado, ¿no? Son una estructura diferente cada uno. ¿Cómo se transporta el oxígeno hacia la sangre y el dióxido de carbono al alvéolo? Por medio de la difusión en la diferencia de presiones. Entonces, una presión total ejercida a los gases es importante porque las altas presiones se van hacia áreas de baja presión, ¿no? Es como que se cambian de lugar por las presiones, por eso es importante saber esta parte. Y estamos hablando de presiones y gases
que están a un nivel normal fisiológico de todas las personas que estamos sanas y respiramos, ¿no? De manera normal. Entonces, la presión alveolar de oxígeno es de aproximadamente 100 milímetros de mercurio, ¿no? Nos da una PaO2. Así lo van a encontrar en gasometrías arteriales, gasometrías venosas, ¿no? Por eso les digo estos términos, porque una gasometría arterial es lo más importante para poder modificar o también ver los requerimientos que necesita el paciente en el ventilador mecánico. Cuánto volumen, cuánta frecuencia respiratoria, cuánto de PEP, que eso les voy a explicar en lo que es ya en la dinámica del taller con el ventilador. Y bueno, la presión venosa es diferente. La de oxígeno en el capilar pulmonar va a ser de 40 mililitros por mercurio. Entonces, cuando ustedes tomen una gasometría arterial, va a tener 100 mililitros por mercurio, lo máximo, ¿no? Puede tener 80 a 100, pero ya cuando es menor de 60, ya tenemos una patología respiratoria que está afectando las presiones, está afectando el pulmón. Y si sacan una gasometría venosa, va a ser el máximo de 40. ¿Cómo vamos a saber si la gasometría es venosa o arterial? Si nos viene 40 o menos, entonces podemos decir que fue de sangre venosa, ¿no? Y entonces, posteriormente sacamos una fórmula. La presión venosa de oxígeno, que es 40, por la gradiente de presión. Entonces son 100, la gradiente de presión alveolar, menos 40, que da un 60. Que esto va a ser una presión suficiente para desplazar el oxígeno del alveolo al capilar. Entonces la presión, de este caso que se maneja, es de 60 mililitros por mercurio para que el oxígeno pueda del alveolo viajar, a cambiarse de lugar hacia la sangre, ¿no? No sé si hay una duda con esto, porque sí es un poquito complicado los términos, ¿no? Lo importante es entender aquí que las presiones nos van a ayudar al transporte o al intercambio del gas, ¿no? De que el oxígeno pase a la sangre y el dióxido de carbono salga de la sangre al alveolo, para que en la exhalación o expiración salga ese gas. Entonces ahorita vamos a ver más explicado aquí en el diagrama. Entonces lo inverso sucede con el dióxido de carbono. La presión venosa capilar del dióxido de carbono es aproximadamente de 45 mililitros de mercurio. Es importante grabarse estos datos de presiones porque lo vamos a ver mucho en diagnósticos auxiliares de gasometrías. Porque 45 mililitros de mercurio, si llegara a ser mayor la presión o la cantidad de dióxido de carbono, ya tenemos una acidosis respiratoria. Entonces tenemos una patología que está condicionando una respiración anormal. Bueno, entonces aquí el dióxido de carbono, la presión venosa de oxígeno va a ser de 45 mililitros por mercurio. Y la presión alveolar de 40. Entonces la gradiente que ocupa para hacer el intercambio de dióxido de carbono es de 5 milímetros de mercurio, es mucho menos la suficiente para desplazarlo, ¿no? En este caso, del dióxido de carbono, del capilar al alveolo. O sea, en el capilar hablamos de la sangre venosa, ¿no? Y en este caso, pues va a ser exhalado. Otro dato importante es ya que el dióxido de carbono es atraído por moléculas de agua, permite una mayor disolución. La presión parcial de un gas depende de la concentración, pero además tiene su coeficiente de solubilidad. Entonces, todos los gases pueden ser solubles también. Entonces, gracias al agua facilita ese transporte, no solamente por la presión. Y bueno, tenemos en esta fotografía, en diagrama, explicado lo que acabamos de ver. La presión para el alveolo, de lo que es la presión de oxígeno, va a ser de 100 mililitros por mercurio dentro del alveolo. Y del dióxido de carbono va a ser de 40 mililitros por mercurio dentro del alveolo. La que necesita para que viaje va a ser de 45 mililitros por mercurio la presión venosa de dióxido de carbono y 40 mililitros por mercurio la presión venosa de oxígeno. Esa va a ser la concentración en lo que es en la vena. Si llegan a sacar una gasometría venosa, eso es lo ideal, ¿no? Que no supere ni tampoco esté muy bajo. Y en lo que es en sangre arterial va a ser de 100
la presión de oxígeno y la presión de dióxido de carbono de 40. Entonces decimos que la capilar arterial va a ser sangre no oxigenada y la capilar venosa va a ser sangre oxigenada, ¿no? Esa es la difusión que se hace en la respiración. Por eso es importante que no manejemos presiones ventilatorias al pulmón muy altas en el ventilador mecánico, sino que sea lo más fisiológico que se pueda. Y para eso ya hay estándares marcados en los cuales decimos, ok, esto es fisiológicamente requerido y aguantable para el pulmón de una persona, que se calcula de acuerdo a la estatura, no al peso. Entonces vemos un poquito más de estos diagramas, la importancia de los alvéolos, la red de capilares sanguíneos, donde sucede el intercambio del oxígeno con el dióxido de carbono. Entonces, ¿por qué es importante? Porque tenemos una circulación menor y una circulación mayor. Entonces es importante que nuestro cuerpo siga oxigenado y que ese dióxido de carbono, producto de la metabolización de la energía, salga, porque es tóxico. Si se sigue concentrando, vamos a tener niveles altos de dióxido de carbono y vamos a tener una intoxicación, o se llama una acidosis, en este caso respiratoria. Entonces iniciamos con la ventilación, ¿no? Entra oxígeno al pulmón por la inspiración y sale dióxido de carbono por la expiración. Luego llegar al alvéolo sucede algo que se llama hematosis, que en este caso el alvéolo y las capilares venosos y arteriales sucede el intercambio del oxígeno y dióxido de carbono. Entonces esa sangre venosa, se ve acá, en el corazón izquierdo se transporta a todos nuestros tejidos y sucede la respiración tisular, que por medio de difusión el oxígeno se obtiene hacia las células de los tejidos y eso los mantiene vivos, ¿no? Entonces ocupamos energía de glucosa y oxígeno para que la célula siga trabajando. Después que esa sangre ya transportó ese oxígeno, pues ¿qué pasa? Se queda sin oxígeno, pero en esa difusión del tejido celular, las células ¿qué hacen? Transporta hacia afuera en su membrana celular lo que son los desechos, que en este caso el mayor que nos importa es el dióxido de carbono, que es el por el cual en la sangre y la respiración vamos a eliminar. Entonces el corazón derecho transporta lo que es sangre no oxigenada. Y pues en la célula aprovecha el oxígeno y nos deja un producto de dióxido de carbono. Y esta es la respiración celular. Como dato importante, la presión atmosférica a nivel de mar es de 760 mililitros por mercurio. Esto va a ser importante porque en regiones que son a nivel altura más del mar, hay variaciones en la respiración. Como lo más común que respiren en más ocasiones, la frecuencia respiratoria sea mayor. A nivel de mar pueden respirar hasta de 12 a 15 respiraciones por minuto y en altura, como en Ciudad de México, pueden llegar a 18 o 20. Y eso no significa que no sea normal, sino que las condiciones de altura aumenta la presión atmosférica porque están a mayor nivel, mayor presión. Pues a medida que el aire entra a las vías respiratorias, se humidifica y el agua evaporada ejerce también una presión parcial en la mezcla de gases, que va a ser de 47 mililitros por mercurio. Entonces tenemos que restarlos, perdón. Se va a restar la presión atmosférica menos la presión de vapor de agua, que va a dar 713 mililitros de mercurio, cual esta va a ser la presión inspirada de oxígeno. Con esa presión nosotros respiramos y va a ser aprovechado solamente el 21% de oxígeno en cada respiración del aire atmosférico. Entonces nos da el 149.73 mililitros de mercurio, que va a ser la presión inspiratoria de oxígeno, 150 mililitros por mercurio. Porque a los 713 le sacamos cuánto es el 21%. Entonces lo que nosotros aprovechamos en presión y 21% de oxígeno va a ser a 150 mililitros por mercurio. Entonces, ¿qué beneficio nos tiene este proceso respiratorio, ventilatorio? Obtenemos sangre rica en oxígeno y sacamos lo que es el dióxido de carbono de la sangre que está más rica en dióxido de carbono. Es importante los alvéolos tener un buen epitelio alveolar, endotelio capilar,
Hay enfermedades que afectan a los alveolos, hay enfermedades que afectan a los bronquiolos, pero seguimos teniendo un buen proceso respiratorio, pero entra menos cantidad de aire. Pero con una enfermedad alveolar va a ser mucho más grave, porque un alveolo que no pueda llevar el proceso de hematosis, no vamos a tener un buen intercambio de gases. Entonces vamos a tener menos aprovechamiento de oxígeno, y por más oxígeno administremos al paciente, no va a ser suficiente, ¿no? Por eso hay veces que iniciamos con una cánula nasal a 3 litros por minuto, pero requieren después más oxígeno. Vemos que respira igual, normal, 20 por minuto puede ser, y que el oxígeno le está dando una saturación de oxígeno en capilar de 95, pero de repente su enfermedad respiratoria se agrava y ya no es suficiente. Tiene una respiración, una saturación de oxígeno de 89, entonces eso quiere decir que algo está afectando a nivel ya no solamente pulmonar, sino alveolar, que no está habiendo un buen intercambio de gases, porque el volumen entra en cada respiración de la persona, y aparte le estamos ayudando aumentando el porcentaje de oxígeno. Entonces, si no se corrige la enfermedad que está afectando el alveolo, por más oxígeno que se le dé al paciente, no va a ser suficiente, y puede agravarse la enfermedad. Entonces, también otro dato es que el oxígeno es transportado por la hemoglobina, los glóbulos rojos. Entonces es importante ese dato. Un paciente con anemia que tiene baja hemoglobina va a tener menos transporte de oxígeno. Entonces pueden entender que tenga menos porcentaje de saturación de oxígeno sin una afección respiratoria, en este caso. Y los gases se disuelven en el fluido mucoso alveolar. Entonces también es importante, por eso, pedirles unos estudios de biometría hemática a esos pacientes. Porque un paciente con anemia que tenga una afección respiratoria, se ocupa saber el problema de anemia. ¿Y qué vamos a hacer? Lo que es transfundir hematizo, o sea, glóbulos rojos, ¿no? Un paquete globular. Entonces, en el siguiente diagrama vemos que la concentración de oxígeno en los alveolos está regulada por la velocidad de entrada del mismo y su velocidad de absorción, que eso va a ser regulado por las presiones. Entonces la presión alveolar del CO2 decíamos de 40, por lo que la presión de oxígeno es el resultado de restar 149.3 milímetros de mercurio del aire humidificado que ingresó al alveolo menos la presión de oxígeno dividida entre el coeficiente respiratorio, que va a ser habitualmente 0.8. Entonces se divide primeramente 40 entre 8. Y eso se le resta a 149.3, que nos da 99.3. Se redondea a 100 mililitros por mercurio. Esa es la concentración de gases, ¿no? Cuando tenemos un paciente que está bien ventilado, bien oxigenado con ventilador mecánico, se va a acercar lo más posible a 100 mililitros por mercurio en la gasometría arterial. Lo permitido en enfermedades muy graves respiratorias pues podría ser entre 80 y 100, pero ya son otros temas. Vamos a brincarnos. Esto es lo mismo de las presiones. Vamos a saltar. Además de las presiones, nuestro pulmón tiene unas propiedades mecánicas con las cuales realiza sus funciones: la elasticidad, la viscosidad, la tensión superficial y la histeresis. Todas estas propiedades van a ser muy importantes para que el pulmón pueda receptar lo que es el volumen de aire y se pueda transportar hacia nuestro tracto respiratorio y pueda llegar a ese volumen de aire en menor cantidad de alveolos y se aprovechar el oxígeno. Entonces la elasticidad es la propiedad de la pared torácica y los alveolos de volver a la posición inicial después de sufrir una deformación. ¿Qué deformación? Es un crecimiento, ¿no? Entonces como un poquito de, como si en un globo, se infla un poquito el pulmón de los alveolos para recibir el aire, ¿no? Como una cavidad. ¿Y qué pasa cuando ese aire se desala? Mueven a la normalidad. Entonces eso es la elasticidad. Todo esto también se tiene que ver que un pulmón sano tenga esa elasticidad, pero un pulmón que esté enfermo puede perder esa propiedad. Entonces no puede recibir la misma cantidad de volumen de aire.
que cuando está sano. A lo mejor por su talla le toca 400 mililitros de volumen tidal, que es lo volumen corriente que va a entrar por el ventilador, pero ¿qué pasa? Hay presiones de ventiladores muy altas. Entonces eso quiere decir que el pulmón perdió propiedades básicas para su función. Entonces, en vez de beneficiar, vamos a hacer un daño. Y ahí es cuando se trata por metas lo que es la afección respiratoria, para que la persona siga oxigenando lo necesario para sus tejidos y órganos. La siguiente es viscosidad. Esta depende de la fricción interna de un medio fluido, es decir, entre el tejido pulmonar y el gas que circula por las vías aéreas. La siguiente es la tensión superficial. Está producida por las fuerzas cohesivas de las moléculas de la superficie del fluido y de la capa de la superficie alveolar. Y depende de la cobertura de la superficie del fluido y de su composición. Y la histeresis es un fenómeno por el que el efecto de una fuerza persiste más de lo que dura la misma en sí. Y esta sucede en el ciclo respiratorio, al vencer la presión de apertura alveolar. Es lo que nos permite que haya una inspiración y una expiración. Y el alveolo pueda recibir lo que es pequeñas cantidades de volumen de aire y el oxígeno. Esa es la histeresis. Entonces vamos a hablar del ciclo respiratorio. Entonces, todos esos puntos son importantes para programar un ventilador. El ciclo respiratorio tiene que ser aproximadamente la inspiración de 1 a 2 segundos y la expiración de 2 a 3 segundos. Por lo tanto, el ciclo ventilatorio dura de 3 a 5 segundos. Esto es importante porque si nosotros queremos que el paciente respire de diferente manera, se puede hacer, pero no es fisiológico, no es algo normal. No va a haber un beneficio para el paciente. Por ejemplo, si nosotros hacemos que dure 3 segundos la inspiración y la expiración dure 1 segundo, eso no es beneficioso porque en ese tiempo el ventilador inicia una inspiración antes de que el dióxido de carbono salga. Entonces eso va a perjudicar en el ciclo respiratorio de nuestro paciente. Y sí se puede programar en los ventiladores esa parte. En otros ventiladores nos los da automático de acuerdo a la frecuencia respiratoria que manejemos. Entonces la frecuencia respiratoria es el número de ciclos que se repiten en un minuto y es de 12 a 15 a nivel del mar, pudiendo llegar a 20 respiraciones por minuto en lugares más altos. Entonces esto es de acuerdo a un paciente que requiera ventilación mecánica, que tenga una afección neurológica, por ejemplo, y su pulmón esté sano. Entonces no requerimos programarle 20 respiraciones. Pero con 12 o 15 va a ser suficiente. Pero considerando que la persona se requiere ventilación mecánica invasiva por una afección neurológica que pierde su ciclo respiratorio por sí mismo. En cambio, una persona que tiene una afección respiratoria o un síndrome de estrés respiratorio agudo grave, como por COVID o influenza o neumonía, puede requerir hasta más de 20 respiraciones. ¿Por qué? Porque a lo mejor su volumen ideal permitido para que no se manejen presiones pulmonares muy altas sea menor de lo que necesita en cada respiración. Entonces se tiene que compensar con más respiraciones. Otra función que nos ayuda a respirar más ocasiones es que se elimina de manera más rápida el dióxido de carbono. Entonces son situaciones en las cuales tenemos que manejar por metas los cuidados del paciente en sus cuidados respiratorios y ventilatorios. Y esta decisión pues ya va a ser haciéndoles estudios de gasometrías arteriales preferentemente para ver su cantidad de gases en el alveolo y en sangre. La frecuencia respiratoria dura 60 segundos y los segundos que dura cada ciclo expiratorio. Entonces vamos a ver volúmenes. Ya esto es para entrar a lo fisiológico o normal, a una programación ventilatoria en el ventilador mecánico invasivo. Entonces los volúmenes pulmonares, que son la cantidad de aire que entra en cada inspiración, que es casi igual a la misma que se expulsa en cada expiración, es alrededor de 500 mililitros, a lo que se le llama volumen corriente o volumen tidal, o lo van a ver como VT en los ventiladores.
Normalmente los ventiladores van a ver abreviaciones porque en su software, para ver la actividad dinámica del paciente, pues no va a caber todo el nombre completo. Entonces se va a ver más como VT, volumen tidal. Y el volumen tidal inspiratorio o volumen tidal expiratorio. Tiene que ser parecido. Por ejemplo, si el inspiratorio es de 500, el expiratorio tiene que ser de 495, no tiene que variar mucho. Normalmente lo ideal es que esté de 5 mililitros o de 1 o 2. El volumen minuto, que lo van a ver como VM, es la cantidad de aire que entra en los pulmones en un minuto. Entonces hay una fórmula fácil para calcular lo que se requiere que vaya a entrar, que a veces va a variar, porque cada minuto, a lo mejor cada respiración, va a ser un volumen diferente. Porque si el paciente no está bien sedado, con su sedación, el ventilador mecánico no va a estar actuando por sí mismo la inspiración y expiración, sino que también la persona va a estar ventilando igualmente haciendo una fuerza de presiones, donde va a tener un poquito más de volumen de lo que le estamos requiriendo nosotros que manda el ventilador. Entonces puede variar cada respiración, el volumen inspiratorio y el volumen expiratorio y el volumen minuto. Eso es la vigilancia del monitoreo del ventilador mecánico. Lo que es la sincronía o asincronía ventilatoria. Si es que lo tenemos totalmente controlado por el ventilador de respiración, pero el paciente no está bien dormido, no está bien sedado, no está bien bloqueado de lo que son sus respuestas neuromusculares. Entonces por eso se requiere que un paciente que queremos que el ventilador pues haga su función respiratoria, tiene que estar con un nivel de sedación, analgesia y bloqueo neuromuscular muy alto, requerido para que el paciente no respire por sí mismo y lo haga el ventilador. Entonces la fórmula es el volumen tidal por la frecuencia respiratoria. Entonces en un minuto tenemos programadas 16 respiraciones y tenemos que se inspire 460 mililitros ventilatorios. Entonces eso se multiplica y nos da un total de volumen minuto de 7360 mililitros, que lo van a ver más, como está en esta parte, en 7.3 litros, lo van a ver abreviado en litros. Entonces, por ejemplo, en esta foto del ventilador nos dice que tiene 5.41 litros, 5.410 mililitros de volumen minuto, con un volumen tidal de 305. Y el volumen tidal programado tiene 294. Es lo que les digo, que puede variar un poco el volumen inspiratorio real de esa respiración a lo que programamos. Entonces hay otros volúmenes que nos ayudan como forma de rescate, de que cada respiración no empiece de cero. Nuestro pulmón tiene una capacidad de reserva de volumen también de aire y un volumen de reserva expiratoria. O sea que el pulmón, si no tuviera esa reserva, como un globo se colapsara, se cierra. Entonces es lo que nos permite que el pulmón permanezca con un volumen y una consistencia. Entonces el volumen de reserva inspiratoria es el volumen adicional de aire que se puede inspirar desde un volumen corriente normal, y por encima del mismo cuando la persona inspira con una fuerza plena. Habitualmente es igual aproximadamente de 3000 mililitros. Y el volumen de reserva expiratoria es el volumen adicional máximo de aire que se puede expirar mediante una expiración forzada, después del final de una expiración a volumen corriente normal. Y normalmente es igual aproximadamente a 1100 mililitros, entonces va a ser menor. Pero esos 1100 mililitros que quedan después de la expiración nos va a permitir que el pulmón sea más fácilmente que haga otra inspiración y no se vaya a colapsar. El volumen residual es el volumen de aire que queda en los pulmones después de la expiración más forzada, y este volumen es el promedio de 1200 mililitros. Entonces después de la expiración, de ese volumen que queda son 1200 y nos va a ayudar a esta capacidad que les comento. Si no tuviéramos volumen residual, el pulmón podría sufrir un colapso. Tenemos también capacidades pulmonares, que son 2 o más de los volúmenes combinados.
de los anteriores que estábamos viendo. Entonces, la primera es la capacidad inspiratoria, que es igual al volumen corriente que respiramos o al volumen corriente programado más el volumen de reserva inspiratoria. O sea, el primero, ¿no? Volumen corriente más los 3000. Por ejemplo, si tenemos 500 por cada respiración más 3000, va a ser 3500, ¿no? Entonces esta es la cantidad de aire que una persona puede inspirar, comenzando a nivel respiratorio normal y distendiendo los pulmones hasta la máxima cantidad. Entonces va a ser el volumen total o máximo que se pueda inspirar. Pero no es totalmente fisiológico sano, pero es la capacidad que se puede tener. La capacidad residual funcional es igual al volumen de reserva respiratoria más el volumen residual. Serán los últimos dos. 1100 más 1200, que nos da un total de 2300, y esta va a ser la cantidad de aire que queda en los pulmones al final de una aspiración normal. Entonces, al final de cuentas, la capacidad residual funcional, el volumen de aire que va a quedar va a ser de 2300, porque se suman los dos. Queda el volumen de reserva respiratoria y el volumen residual. Entonces, la capacidad residual funcional es el volumen de 2300 que nos va a quedar en el pulmón después de una expiración. Y la capacidad vital es igual al volumen de reserva inspiratoria más el volumen corriente más el volumen de reserva expiratoria, que es la cantidad máxima de aire que puede expulsar una persona desde los pulmones después de llenar ante los pulmones hasta su máxima dimensión y después expirando la máxima cantidad. Entonces es esa cantidad máxima de aire que se puede expulsar. Pero después de que sucede estas condiciones, después de llenar después de llenar ante los pulmones hasta su máxima dimensión, o sea, su máxima capacidad inspiratoria, y después de haber expirado la máxima cantidad. Entonces es la máximo inspiratorio y máximo expiratorio. Y es después de esas dos condiciones. La capacidad pulmonar total es el volumen pulmonar cuando se realiza una insuflación máxima. Vamos a pasar. Aquí está un diagrama con estas capacidades, en el cual tenemos a la izquierda el volumen pulmonar que se puede alcanzar, y abajo por tiempo. Casi todas las escalas del ventilador mecánico las vamos a ver por tiempo: flujo, volumen y presiones por tiempo. ¿Por qué por tiempo? ¿Y qué tiempo va a ser en cada respiración que el paciente realice? Y por minuto. ¿Por qué? ¿Cuántas respiraciones son por minuto que tenemos programadas? Son las capacidades que vamos a tener. Entonces veamos que el volumen de reserva inspiratorio, volumen de ventilación pulmonar se encuentran arriba entre 3000 a 5000 mililitros. La capacidad inspiratoria es por la cual nosotros podemos inspirar el volumen. La capacidad vital, que era la cual todo lo que podemos respirar de volumen máximo. Y la capacidad pulmonar total, en el cual llegar hasta la expiración, donde ya no nos queda un volumen residual al final, y volumen de reserva expiratorio y capacidad funcional residual, que van a ser por debajo de los 3000, que digamos que eran 2300 el máximo, ¿no?, en la expiración. Y la expiración es la elevación del volumen, y la expiración va a ser una disminución del volumen, en este caso pulmonar, en el pulmón. Y bueno, ya después de ver estos temas vamos a empezar a ver lo que es antes de programar un ventilador mecánico. ¿Por qué este paciente lo requiere? Hay indicaciones para iniciar la ventilación mecánica. La principal va a ser una insuficiencia respiratoria, que va a ser marcada porque tiene una presión de oxígeno menor de 60 mililitros por mercurio, ya con oxígeno suplementario, una saturación de oxígeno menor de 88%, ya con oxígeno suplementario al máximo, y una presión de dióxido de carbono con un pH menor a 7.32, que esto nos va a decir que el pH está acidótico, tiene una acidosis. Tal vez va a ser una acidosis respiratoria solamente porque el dióxido de carbono está elevado.
El dióxido de carbono no debe estar por encima de 45 mililitros por mercurio. Entonces, hay otras condiciones por las cuales tenemos que iniciar unas maniobras de ventilación mecánica invasiva o intubación rápida, que va a ser la protección de la vía aérea. En este caso, estas condiciones no nos quiere decir que van a tener una afección respiratoria, pero sí requerimos apoyar a la persona porque va a tener una disminución de la frecuencia respiratoria, ya sea por una apnea, una condición de una enfermedad que la condicione, obstrucción de la vía aérea por un objeto, deterioro neurológico que condicione la hipoxemia o hipoventilación, ya sea por una enfermedad neurológica congénita o de base, una alta probabilidad de obstrucción, aspiración o falla ventilatoria, un TCE severo, que es un traumatismo craneoencefálico severo, que condicione el deterioro neurológico, un trauma facial. ¿Por qué un trauma facial? Porque puede que haya fractura de nuestras vías aéreas también, por ejemplo, de lo que son por nuestras vías nasales y lo que es nuestra faringe o laringe. Si hay una obstrucción de laringe por un trauma, en este caso, ya sea facial o un trauma cervical, pues va a afectar la entrada de volumen. Entonces tenemos que optar por llegar por una vía infraglótica, que es el tubo endotraqueal, o también por una quemadura o sospecha de quemadura de vía aérea. ¿Qué pasa en la quemadura de la vía aérea? O sea, desde la laringe hasta nuestra faringe nos puede afectar. Se inflama y eso causa un tipo de obstrucción del aire. Entonces, por indicaciones neurológicas, el paciente tenemos que hacer una escala de Glasgow, que es la valoración del estado de conciencia. Si tiene menos o igual a 8 puntos, va a requerir que se intube, va a requerir que se instale el tubo endotraqueal y ventilación mecánica invasiva. Si su estado de conciencia disminuye 2 puntos del puntaje inicial, eso quiere decir que requiere ventilación mecánica invasiva, porque va a llegar posteriormente a un punto de 8. Puede haber un riesgo, entonces eso es hacer lo que es un procedimiento de intubación rápida para que el paciente no sufra más daños posteriormente. Es como una pequeña predicción. Las indicaciones misceláneas va a ser requeridas de manera, en este caso electiva, por una anestesia, una analgesia y sedación en pacientes que van a ser sometidos a una cirugía mayor, que van a ser superiores al diafragma. Transporte de un paciente con riesgo inminente de compromiso neurológico o respiratorio severo, o procedimientos diagnósticos terapéuticos como una broncoscopía, que es realizar una exploración por videocámara dirigida hacia nuestro tracto respiratorio, solamente hacia los bronquios. Ya después que vemos las condiciones de la persona o el paciente y decidimos que se requiere una intubación, hay una secuencia de intubación rápida. Comenzamos con la preparación. Vamos a monitorizar al paciente, su pulsioximetría, capnografía va a ser importante. Muchas veces en hospitales públicos no se tiene el capnógrafo y se requiere tomar lo que es una gasometría arterial para ver los niveles de dióxido de carbono en lo que es en sangre. La capnografía lo que nos permite es ver los niveles de dióxido de carbono que se exhalan de la persona. La pulsioximetría, como les digo, es el nivel de oxigenación capilar que se tiene. Y pues el material necesario para la intubación, en el cual siempre va a ser de 7.5 a 8 o 7 mujeres el tubo endotraqueal y de hombres de 7.5 a 8. Ya eso puede variar por la misma anatomía o la estatura del paciente. La preoxigenación es antes de iniciar lo que es a colocar el tubo endotraqueal, necesitamos ver cuánto saturación de oxígeno tiene el paciente. No podemos realizar una intubación sin preoxigenar si el paciente tiene menos de 90, porque va a haber un riesgo, en este caso, de que el oxígeno que tiene en sangre no sea suficiente para irrigar los tejidos o comprometer lo que es el pulmón o el corazón. Entonces se administra lo que es una fracción inspiratoria de oxígeno o FiO2 entre el 80 al 100%, evitando ventilación con presión positiva.
O sea, ¿qué quiere decir? Muchas personas lo hacen con el AMBU, que es la bolsa reservorio con la cual les podemos reanimar, ¿no? En una RCP. Eso es ejercer presión positiva. Lo ideal es que se haga con una mascarilla con o sin reservorio, dependiendo de la necesidad que tenga, en este caso, el paciente, llevándolo hasta un 80 o 100%. Esto es para de manera preventiva, ¿no? Que cause menor daño de baja oxigenación al paciente. Luego de tener seguro esta parte, vamos a la premedicación. Nos dice que la premedicación es lidocaína, 1 miligramo por kilogramo del paciente, y se sospecha o presencia de broncoespasmos. También sirve como para evitar lo que son efectos anafilácticos con los medicamentos. El fentanilo de 0.5 a 1 microgramo por kilogramo de la analgesia. Y si presenta bradicardia, 0.01 a 0.02 de miligramos por kilogramo. Eso para asegurar la vida del paciente en otras condiciones que pueda tener. La inducción es con propofol, ketamina, etomidato o midazolam. Cualquiera de las 4 que tengamos a nuestra disposición en el hospital. Últimamente lo que más se ha estado usando es propofol, el cual es un hipnótico que tiene un efecto rápido para inducir, pero un efecto rápido de eliminación, o sea que su efecto se pierde rápidamente en el paciente cuando se deja de administrar. Va a ser 1 a 3 miligramos por kilogramo. La ketamina es un sedante en el cual disminuye muy bien el dolor y también trae un efecto de más duración, de 1.5 miligramos por kilogramo. El etomidato también es un sedante, se usa de 0.2 a 0.3 miligramos por kilogramo, y el midazolam, una benzodiazepina, que se usa como sedante de 0.05 a 0.1 miligramos por kilogramo. Y parálisis, ¿qué es la parálisis? Se le llama parálisis de bloqueo neuromuscular. Esto es para que, además de que el paciente ya está dormido o sedado, se le puede decir, tampoco sus músculos diafragmáticos no reaccionen y no puede haber una respiración propia. Entonces se complementa con la parálisis con rocuronio o becuronio. Rocuronio se utiliza de 1 a 1.2 miligramos por kilogramo y becuronio de 0.1 a 0.2 miligramos por kilogramo. Luego ya se llega al proceso de intubación. Como les decía, el tubo orotraqueal en mujeres va a ser de elección número 7 a 7.5, pero esto va a variar. Hay mujeres que miden 1.70, 1.80, 1.90, entonces su anatomía del cuello o espacio, en este caso infraglótico, va a ser más largo, más grande. Entonces ocupamos a veces un 8. De eso ya va a depender también de la anatomía, pero por general, por la estatura y anatomía de las mujeres, siempre se puede hacer con un 7 a 7.5 y en los hombres de 7.5 a 8. ¿Cómo se comprueba? Con auscultación pulmonar, con adecuada ventilación bilateral, o sea que en los dos pulmones hay una ventilación ya dada por el ventilador mecánico o con nuestro AMBU. Entonces, si en un pulmón solamente hay ventilación y en otro no, quiere decir que el tubo se fue hacia un bronquio, más hacia la izquierda o más hacia la derecha, está muy adentro, entonces tiene que retirar un poco más ese tubo para que oxigene por la tráquea. Recuerden que el tubo tiene que quedar por debajo de las cuerdas vocales. Entonces, si queda un poquito más abajo, puede irse el volumen de aire hacia un pulmón más que el otro, o solamente hacia un pulmón. Por eso se ausculta, también se ausculta para ver si no se fue hacia lo que es al estómago o al esófago, porque tanto se puede ir al esófago si no realizamos una correcta, en este caso, exploración con el aeroscopio. La capnografía nos ayuda a confirmar también que está lo que es el nivel pulmonar. En este caso, pues se utiliza un aparato especial que se conecta al tubo orotraqueal, en la cual en cada respiración y expiración, normalmente la expiración nos va a decir la cantidad de litros de mercurio de dióxido de carbono. Eso quiere decir que está correctamente colocado. Y deslizamiento pulmonar por un ultrasonido. En un ultrasonido vamos a poder ver el tubo en los pulmones donde está colocado.
Después de la intubación, ahí es donde vamos a tener metas en lo que es el manejo de ventilación mecánica invasiva. Tenemos que tener una saturación de oxígeno mayor al 90%, manejar lo que es el dióxido de carbono entre 35 a 45 minutos de mercurio, porque también ¿qué podemos hacer en el ventilador? Si tiene una correcta cantidad de dióxido de carbono, podemos hasta bajarla por una mala programación. Y eso también es malo, porque vamos a poder ocasionar lo que es una alcalosis. Y pues también manejar lo que es la tensión arterial adecuada. Por el manejo de sedantes anteriores que mencionábamos, la tensión arterial puede bajar de manera inducida por el fármaco. Entonces eso es un camógrafo, se confirma por intubación traqueal, que nos va a dar una capnometría, o sea, la cantidad de dióxido de carbono exhalado o expirado. Entonces, vamos a pasar a dos fórmulas, la fórmula de peso ideal y fórmula de peso predicho. La fórmula de peso ideal va a ser para pacientes sin afecciones respiratorias graves. Ahorita en el ventilador la vamos a practicar de manera en que la van a hacer con su propio peso, hombres y mujeres. El resultado va a ser la adecuada cantidad de volumen que requiere la persona. Siempre va a haber un máximo, un menos y un intermedio. Ahorita vamos a ver en el cálculo de volumen tidal cómo lo vamos a hacer, pero primero, antes de calcular volumen tidal, tenemos que tener el peso ideal o el peso predicho. El peso predicho va a ser para pacientes con síndrome de distrés respiratorio agudo, como COVID, influenza, neumonías, ¿no? Hasta lo que es una tuberculosis avanzada puede afectar respiratoriamente de esta manera. Entonces no sé si gustan tomarle una foto, igual ahorita en el taller, en el ventilador mecánico lo vamos a ver. Se los voy a volver a explicar para que ahí mismo la saquen y programemos el ventilador. Entonces, para poder programar correctamente una buena cantidad de volumen, de acuerdo a su estatura de la persona, va a ser necesaria estas fórmulas, ¿no? Entonces, existen ventilaciones mecánicas de este control y también otras que no son controladas totalmente por el ventilador. Hay otras que se manejan ventilador y paciente de forma coordinada, en la que permite que el paciente dé una respiración y el ventilador da otra. O hay otras que también te permiten que el paciente dé todas las respiraciones, pero te da unas apoyo o unas condiciones al ventilador para que el paciente, si se cansa, no tenga un rescate en este caso, que para eso es el PEP. Entonces, en una ventilación mecánica de este control por volumen, vamos a tener que programar la fracción inspiratoria de oxígeno de 21 a 60% en un paciente sin afecciones respiratorias. El volumen tidal, aquí vamos a ver qué importancia tiene el peso ideal o el peso predicho y lo que es el mínimo o el máximo que les digo. En el volumen tidal, para el peso ideal, se va a multiplicar por 6 a 10 mililitros por kilogramo. Si no tiene síndrome de estrés respiratorio agudo, se inicia con 8. Quiere decir, el peso ideal que calcularon se va a multiplicar por 8 y ese resultado va a ser el volumen tidal que se va a programar al ventilador, que es lo ideal. Ni se tiene que programar a lo más mínimo ni a lo más máximo. Entonces, como peso predicho va a ser de 4 a 8 esa cantidad, en el cual el 6 va a ser el intermedio del intervalo. Cuando tienen un síndrome de estrés respiratorio agudo, el disparo o trigger en el ventilador mecánico va a ser de 1 a 3 litros por minuto cuando sea por volumen, o de menos 0.5 a menos 2 centímetros por agua de H2O cuando es por presión. El disparo nos ayuda a coordinar las respiraciones, a que el paciente, si está respirando más, no se canse lo que es sus pulmones ni su diafragma, y el ventilador entre con su respiración. Es como el sensor en el cual nos va a dar una pauta de la respiración del paciente y la respiración ventilatoria del ventilador mecánico. La PEP, la presión respiratoria al final de una respiración, va a ser de 5 a 8 centímetros de agua.
de 5 a 8, porque si programamos más de 8, ya ahí pueden aumentar las presiones pulmonares. Esto es lo ideal para pacientes con afecciones respiratorias agudas no tan graves o que no tengan afecciones respiratorias graves o ninguna. La frecuencia respiratoria va a ser necesaria para el dióxido de carbono normal o deseado acorde a la patología. Normalmente, como decía, si no tiene una afección respiratoria grave, pues el programa de 12 a 16 normalmente, o a 15. En el caso de que el CO2 esté elevado, más de 45 minutos por mercurio en lo que es a nivel venoso o arterial, mejor dicho, entonces se requiere mayor frecuencia respiratoria para que ese dióxido de carbono se elimine. ¿Cómo lo van a comprobar? Tomando otra gasometría arterial a la hora o a las 2 horas máximo, porque aumentando la frecuencia respiratoria se debe de eliminar más dióxido de carbono por minuto. La presión inspiratoria va a ser de una pausa inspiratoria va a ser de 0.3 segundos y se requiere monitorizar la presión meseta o la necesaria para llevar la relación de inspiración-expiración de 1,2 a 1,3 segundos. Como vemos, la inspiración de 1 segundo a 2 va a ser la más ideal o puede ser de 1 a 3. En unos ventiladores nos permite programarla, en otros no. Va a ser más de acuerdo a la frecuencia respiratoria que hagamos. La pausa inspiratoria solamente nos sirve para monitorizar lo que es esto, la presión meseta o la relación IE necesaria, ¿no? Y el flujo de 25 a 60 litros por minuto. Cuando un paciente tiene asma o EPOC, que son enfermedades obstructivas pulmonares, se puede llegar hasta 100 litros por minuto para permitir que esas vías aéreas entre el volumen. Si no, va a entrar menos volumen de lo que programamos. Y eso se ajusta también para la relación inspiración-expiración de 1 a 2 o a 1 a 3 por segundo. En la otra ventilación mecánica por presión soporte también necesito control. Solamente tenemos dos, por volumen y por presión. Entonces, cuando es por presión, programamos menores datos. Aquí nos dice igual la fracción inspiratoria de oxígeno, 21 a 60%, en el cual tenemos que programar una presión soporte que va a ser necesaria para llevar un volumen ideal de 6 a 10 por mililitros por kilogramo del peso ideal, o volumen ideal de 4 a 8 de peso predicho cuando tienen síndrome de respiratorio agudo por una enfermedad condicionada, y va a ser un máximo de 15 centímetros sobre el agua. En el hospital pues tenemos pacientes que sobrepasamos esos 15 para lograr ese volumen tidal. ¿Por qué? Porque la afección respiratoria que tiene ya no está perdiendo capacidades pulmonares que tenía el pulmón. Pierde su elasticidad, su viscosidad, entonces su entrada de volumen es menor y va a requerir más presiones para que entre más volumen. Lo ideal máximo sería 15 centímetros sobre agua para que sus presiones pulmonares no excedan el máximo, para que no haya un daño por las presiones. Entonces el disparo trigger también está presente aquí. En este caso se programa de menos 0.5 a menos 2 centímetros sobre agua por presión. Y CPAP es igual a lo del PEP, la presión expiratoria al final de la expiración, que es 5 a 8 centímetros de agua. Esta presión expiratoria nos va a permitir de que una expiración no inicie de cero. Entonces, si inicia de cero, la persona tiene más dificultades para que esa inspiración entre lo que es el volumen necesario. Entonces, si no programáramos un PEP o un CPAP, ese paciente no le está funcionando su terapia de ventilación mecánica invasiva. Entonces, por eso es necesario programar esta parte. Y va a haber una mayor recuperación pulmonar por este apoyo del CPAP o la PEP. Entonces, el ventilador mecánico, que es lo más importante en sí que tenemos que monitorizar, se dice que el volumen que entra, ¿no? Pero también las presiones. Tenemos una presión pico, que es la presión máxima ejercida por el volumen que entra en el pulmón y también por las condiciones de las capacidades pulmonares. El ventilador ya nos lo calcula.
Entonces, una presión máxima o presión pico no debe exceder los 30 milímetros de mercurio. La presión meseta, la presión transaérea y la presión de distensión son otros tipos de presiones que medimos con el ventilador mecánico, que nos sirven para diagnosticar lo que son otras afecciones respiratorias o lo que son asincronías ventilatorias. Y el PEP, lo que les mencionaba, es la presión al final de la expiración o la presión expiratoria al final de una expiración, el cual nos permite que nuestra línea de inicio de una inspiración no sea desde el suelo o de cero, sino que inicie un poquito más y eso sirve como un apoyo de soporte. Por eso en otras literaturas se ve como soporte o CPAP. Entonces, las presiones ya están más elevadas con un PEP, pero eso nos ayuda a que el pulmón no pierda lo que es su distensión pulmonar en cada volumen. Entonces, les mencionaba presión y distensión pulmonar, presión transaérea y la distensibilidad estática del sistema respiratorio. Hay fórmulas para calcularlas. Nos va a servir para predecir o ver una anomalía en la respiración del paciente de acuerdo al ventilador mecánico. Entonces, la presión de distensión pulmonar va a ser la presión meseta menos el PEP. Y la meta va a ser que sea menos o igual a 13 centímetros de agua. Y la presión transaérea va a ser la presión máxima menos la presión meseta, que lo normal va a ser de menos de 2.5 a 3 centímetros sobre agua. Entonces, aquí ya vemos que necesitamos calcular la presión meseta, que cómo se calculaba con una pausa inspiratoria, ¿no? Entonces hacemos una pausa inspiratoria y en vez de que el ventilador se vaya hacia el máximo de la presión, cuando hacemos esa pausa nos va a dar una curva en medio. Eso es la presión meseta. Y en el ventilador nuestra gráfica ahí nos dice la cantidad. Entonces lo vamos a ver más que nada en la gráfica que en números. Y la distensibilidad estática del sistema respiratorio o CRS va a ser el volumen tidal entre el resultado de la presión meseta menos el PEP. Entonces, que es la presión de distensión pulmonar. La normal va a ser 70 a 100 mililitros sobre centímetros de agua. Y por último, hay metas de protección pulmonar en enfermedades por COVID, por influenza que nos condicionen un síndrome de distrés respiratorio agudo. Aquí vamos a ver un poco más de términos para proyectar cómo va nuestra terapia de ventilación mecánica. Entonces decimos que la presión máxima debe ser menos de 35, pero ya por protección de la persona se debe manejar menos de 30. No hay que irnos al máximo ni a los límites. El volumen tidal de 4 a 8 mililitros por kilogramo del paciente. La presión meseta debe ser menor a 24 o igual. Como les decía, esta es la gráfica que nos da el ventilador mecánico. Empieza una inspiración y llega a un punto de presión máxima donde ya entra todo el volumen inspiratorio. Ya cuando se relaja y se empieza la expiración, nos da una caída. Entonces, con esa pausa inspiratoria nos da la presión meseta, que es como en medio una silla. Y esa es la que vamos a identificar en la gráfica de presión por tiempo. Ahorita lo vamos a ver en el ventilador. Y lo que es la presión de distensión que veíamos anteriormente debe ser menor o igual a 13, que va a ser la presión que se da entre la presión meseta y el PEP inicial. Entonces también vamos a ver asincronías. Deben ser en menos del 10%. Frecuencia respiratoria para el dióxido de carbono normal sea a la altura sobre el nivel del mar o menor de 48 mililitros por mercurio. Idealmente tiene que ser menos de 45 para que no corramos riesgo de que el pH se modifique en la sangre. El menor FiO2 para la saturación de oxígeno va a ser de 88-94%. No es lo ideal que esté al 100% ni al 95%. Entonces, lo máximo para esos pacientes va a ser el 94%. Entonces, no tenemos que subir el FiO2 a unas grandes cantidades para que el paciente queramos que alcance el 99 al 100, porque la misma enfermedad que condiciona el CRA
no nos va a permitir. Entonces, por metas de protección del paciente, vamos a usarlo de esa manera. Y hay una fórmula que se llama PAFI, que es la presión de oxígeno sobre el FiO2 programado. Tiene que ser menos de 150, con una titulación de PEP regularmente mayor o igual a 10. Entonces decíamos que lo ideal es hasta 8, pero en esos pacientes se manejan arriba de 10 también. En tiempos de COVID teníamos pacientes que se manejaban hasta 15, 18, unas cantidades muy impresionantes y muy grandes, que realmente decíamos, ¿le está haciendo un beneficio o no? Pero apenas así, de esta forma, alcanzaban volúmenes y alcanzaban a aumentar su saturación de oxígeno. Pero en este caso, ¿qué se hacía? Se optaba por colocarlos de posición prono, que es boca abajo en la cama, para que no haya presiones en el colchón o la cama, en el pulmón, y así se disminuyen las presiones pulmonares para que estén más libres. Y eso es para lograr las metas. También bloqueo neuromuscular, para que la respiración y el aprovechamiento del oxígeno sea mayor. Para el ventilador mecánico, la persona tiene que estar totalmente sedada y bloqueada, en este caso de sus estímulos neuromusculares, para que el diafragma no trabaje. Y en posición prono. Esto dio buenos resultados en algunos pacientes, en otros no, y siempre fue de acuerdo de manera oportuna. Ya cuando un paciente tenía 60% de saturación de oxígeno, era difícil que con estas maniobras se rescatara el paciente, pero cuando apenas empezaba a disminuir, a aumentar las presiones, entonces de manera oportuna el paciente se recuperaba. Veamos que sí había una recuperación oportuna y óptima. Y bueno, existe algo que se llama auto-PEP. Cuando programamos el PEP, por ejemplo, de 8, y el ventilador nos dice que está dando PEP de 9. Eso es un auto-PEP. Tiene que estar de 1 solamente. Y en este caso, en metas de protección pulmonar con estos tipos de pacientes con enfermedad respiratoria muy grave, es algo que nos puede ayudar, porque estamos programando un PEP en el cual nos está dando más 1 en este caso. Pero en esos pacientes lo ideal sería que fuera menos 1. Que en este caso el autoped es una asincronía, pero nos puede ayudar a proteger lo que es los pulmones con esos pacientes. Y pues al último eso sería todo. Ahorita vamos a practicar los términos de cómo se hace y cómo se usa en el ventilador mecánico en un stand aquí cerca. No sé si tengan alguna pregunta, duda o si quieren que regrese alguna diapositiva para tomarle foto. ¿No? Muy bien, entonces les agradezco su atención. Ahorita mi compañero y su servidor los vamos a guiar a donde va a ser el ventilador mecánico para hacer el taller, para que cada quien pase y vea el ventilador, cómo está el ventilador que necesita, porque les mencionaba la humidificación del normal, ¿no? Pero el ventilador tiene una propia humidificación del aire. Ahorita lo vamos a ver ahí y les voy a explicar más cosas.